Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la gran desgracia, la dana, la gota fría que ha asolado y sigue asolando Valencia y que parece en las últimas horas que se dirige también en otras direcciones dentro del territorio nacional español. Por supuesto, no tenemos la menor intención de repetir la propaganda asquerosa, verdaderamente criminal, de las furcias mediáticas. Atribuir esto al cambio climático solo equivale a ser un imbécil integral, a ser un ignorante supino o a ser un malvado sin ningún tipo de paliativos. La gota fría viene produciéndose desde el siglo XIV que podamos documentar, que no es ninguna tontería, estamos hablando, de más de medio milenio, y viene desde el siglo XIV y no tiene nada que ver con el hecho de que Jaime I el Conquistador fuera en un Mercedes porque no había, o que la gente viajara mucho en avión en la España de la época porque el avión faltaban siglos para que se inventara, o porque hubiera unas fábricas que no dejaban de echar. Eso es falso, radicalmente falso, y la prueba está en la enorme cantidad de gotas frías que ha habido durante estos siglos y precisamente en Valencia. Sí, seguramente las vacas lanzarían ventosidades, pero no nos cuenten ustedes que la gota fría durante más de medio milenio se ha producido en Valencia porque las vacas valencianas son especialmente pedorras, porque ya es lo que nos faltaba por escuchar. Digo que esto no tiene nada que ver, ni mucho menos con el calentamiento global, que es una de las grandísimas estafas impuestas por la agenda globalista para marcar la economía del mundo. Por ejemplo, la desgracia económica de toda Hispanoamérica, a la que no se permite desarrollarse industrialmente, porque así lo han decidido los señores de este. Claro, esto que era lo que en un primer momento se pensaba colocar como relato, y de paso a ver si derriban al gobierno del Partido Popular en Valencia, pues se tuerce cuando empieza a aparecer gente muerta, cuando se ve la absoluta incompetencia de todas y cada una de las ramas de la administración, y cuando se ve que además se da mucha más importancia a atender a inmigrantes ilegales que llegan a España o a una catástrofe natural en Marruecos que a los españoles que han sufrido una catástrofe natural. Por cierto, un tipo de catástrofe que se ha producido durante todo este tiempo, pero que sobre todo a partir de 1957, cuando la dictadura de Franco no había empezado a despegar económicamente, porque esto es anterior al plan de estabilización, sin embargo, se realizó un plan de infraestructuras que minimizó muchísimo las gotas frías que han venido después. Entre otras cosas, porque la construcción de esos embalses, de los que en los últimos años Pedro Sánchez ha tumbado casi 300, que se dice pronto en toda España, España se ha colocado a la cabeza de destrucción de embalses en la Unión Europea. Prácticamente la mitad de toda la Unión Europea en destrucción de embalses la ha perpetrado el gobierno de Sánchez. Esto es algo criminal. Algunos llevamos años diciéndolo, pero era predicar en el desierto. Y claro, cuando desaparece esta cobertura, cuando además los encargados de gestionar las cuencas hidrográficas hacen lo que quieren, cuando hay un ministerio de transición ecológica, que la transición ecológica es que zona rural se convierta en zona urbana y ahí se construya sin importar lo más mínimo que por ahí pasen las riadas, pues de pronto viene una gota fría y en vez de ocasionar algunas pérdidas materiales no excesivas, como ha pasado en otras ocasiones, esto se convierte en un desastre del que no sabemos si alguna vez llegaremos a conocer el número de muertos.
Porque en el momento en el que se vio que los muertos ya podían pasar del millar, entre los muertos indudablemente muertos y los desaparecidos, y sumabas unos y otros y te salían más de 1000, consigna de apagón y las furcias mediáticas no han vuelto a dar una cifra. Entre otras cosas, porque el gobierno actual no quiere pasar a la historia como el gobierno que por sus acciones y sus omisiones es culpable de miles de muertos. Porque ahora viene la parte de la epidemia. Aquí los muertos todavía no se han recogido. Los que se hayan recogido, los medios de comunicación no nos dicen nada. Pero lo que sí es evidente es que hay un peligro de epidemias, porque tú no puedes tener cadáveres y cadáveres en el agua o en el fango, sean de personas y sean también de animales, sin que eso tenga consecuencias que pueden ser epidémicas. Y antes de que se produzcan esas epidemias, Dios quiera que no tengan lugar, pero hay muchas posibilidades de que se produzcan, ya ha aparecido la epidemia de los delincuentes que son inmigrantes ilegales. Y es verdad, ha habido algún grupo de inmigrantes chinos que se han apresurado a enviar ayuda a Valencia y hay que agradecerse. Pero ahí los africanos han estado en lo que están incluso cuando no hay riadas. En la ocupación de viviendas que son de otras personas, en el saqueo, en el robo y en todo lo que puedan rapiñar. Por supuesto, no digan ustedes nada de esto, no digan que en Paiporta la gente cuando cae el sol se tiene que encerrar en casa, porque no sabe lo que le puede pasar con estas bandas de delincuentes actuando por la calle. No lo digan porque les van a acusar de racistas, de fachas, de nazis. Lo cual es terrible porque como esto sigue así va a haber un momento en que buena parte de la población española acabará llegando a la conclusión de que solo dicen la verdad los fascistas, los fachas y los nazis, porque desde luego las furcias mediáticas y los políticos no las dicen ni por recomendación del médico. Esto es verdaderamente terrible, pero esto realmente es lo que hay. Y es algo pavoroso. La actuación al final del Estado pues es verdaderamente penosa, penosa de verdad. Y bueno, pues alguno dirá con bastante justificación que esto es un Estado fallido. ¿Este Estado proporciona una educación de calidad a la gente? Vamos, ni de broma. ¿Proporciona una sanidad digna de ese nombre? La sanidad española es caca de la vaca. Habrá médicos que funcionen bien, habrá algún hospital que funciona medio bien, pero es caca de la vaca. ¿Y la seguridad en las calles? La seguridad en las calles es fantástica. Ahí tienen ustedes a los africanos en bandas saqueando todo lo que se encuentran sin que la policía pueda defender a los ciudadanos y haya en algunos casos ciudadanos que se arman con palos porque no tienen otra cosa para poder defender sus vidas y sus haciendas de esos inmigrantes ilegales. Si eso no es un Estado fallido, ustedes nos contarán qué puede ser. De esto les hablábamos hoy en lo que era el editorial del programa, pero claro, tenemos que continuar con ello, porque es que lo que ha habido este fin de semana con la visita de los Reyes, guste o no reconocerlo, es una muestra de hartura de la sociedad civil. ¿Cómo planearon el viaje? Bueno, pues es muy posible que en un momento determinado, y dado que en Paiporta el Partido Socialista gana las elecciones con bastante amplitud, pues pensaran que si llegaba Pedro Sánchez lo iban a aplaudir todos y si llegaba el rey más, y es hasta posible, no decimos que sea seguro, pero es hasta posible, que convencieran a la Casa Real de que fuera por allí, porque claro, la iban a aplaudir. ¿Qué pasa? Pues hombre, que después de que no se ha visto a las fuerzas de seguridad ni por aproximación durante los días anteriores, que eran bastante necesarias, se monta un dispositivo de visita de los reyes y del presidente del gobierno que era correcto. No pensamos que fuera incorrecto. Pero claro, deja de manifiesto que para unas cosas aquí movilizáis a la policía que verdaderamente es de impresión y para otras cosas, vamos, estamos aquí totalmente abandonados y viendo cómo los inmigrantes de África encima nos roban, nos asaltan, nos ocupan y nos saquean.
Y claro, eso tiene una mala reacción. En un momento determinado, cuando se suponía que el rey Pedro Sánchez y Carlos Mazón, presidente de Valencia, iban a recibir un baño de masas, lo que sucede es que empiezan a tirarles piedras, a tirarles barro. Se ve claramente en las imágenes cómo hay escoltas con paraguas que protegen al rey y en un momento determinado a Sánchez lo sacan entre varios escoltas con una sensación de que ni siquiera se mantiene en pie, que se le doblan las piernas. Si esto era por miedo, si esto era porque le dio una pedrada en algún sitio, por lo que fuera, finalmente a Pedro Sánchez se lo lleva. Se quedan solos el rey y la reina. Bueno, pues en última instancia, la reina, hay momentos que no hay nada más que verla a la cara para darse cuenta del trago que está pasando. Lo que pensaría en esos momentos realmente no lo sabemos, pero verdaderamente hay momentos en que se ve que está realmente mal. Claro, llegar a un sitio que lo primero que oyes es asesinos, 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 y después de manera continua hijo puta, hijo puta, hijo puta. Disculpen ustedes la grosería, pero es que era lo que decían. Y no sabes seguramente si se lo están diciendo a tu marido, al presidente del gobierno o a los dos, pues evidentemente es para quebrar los ánimos de cualquiera. El rey estuvo formalmente muy bien, intentaba hablar con la gente, razonar con ellos, etc. Pero claro, cuando en un momento determinado, cuando le dicen que tiene que salir Pedro Sánchez del gobierno, pues incluso defiende que si una democracia y bla, bla, bla. Y cuando de pronto se pone a decirle a la gente de Paiporta que no hagan caso de lo que se publica por ahí porque hay gente que quiere crear el caos, pues es para decir, pero señor, ¿os habéis dado cuenta de que el caos está aquí? Que es que el caos está aquí. Y cuando se vaya la luz y salgan las bandas de africanos, aquí va a haber todavía más caos, señor. ¿Qué caos nos van a contar? ¿Quién nos intoxica si el caos es esto? Bueno, con esta historia pues se decide que lo mejor que hay que hacer es cancelar la visita que iban a hacer a Chiva, porque a esa visita, desde luego, Pedro Sánchez y Mazón, maldita la gana que tenían de ir, y porque además a saber lo que podía pasar con el rey. Y aunque no cabe la menor duda de que, bueno, pues Sánchez ha llamado a mirar hacia adelante, porque claro, si miramos hacia atrás y hacia las responsabilidades, él está implicado hasta el cuello, y el rey, pues hombre, ha comprendido que los ciudadanos estén frustrados y todo lo demás. Lo cierto, no nos engañemos, es que la sensación de que España es totalmente un Estado fallido, cuesta muchísimo eludirla. ¿Y hasta qué punto es esto claro? ¿Y hasta qué punto están asustados todos los sinvergüenzas y parásitos inútiles que viven del calentamiento global y de la agenda globalista y de especular con zonas que eran rústicas y se han convertido en urbanas para poder construir? Está en el hecho de que están aterrorizados en las últimas horas. Las furcias mediáticas no dan cifras ya de los muertos y desaparecidos. Se insiste en que, por supuesto, cualquiera que diga que España es un Estado fallido está al servicio de la ultraderecha. Y hasta toda la gente que gritaba, llamando lo que llamaba a los reyes, a Mazón y a Pedro Sánchez, pues resulta que estos son la extrema derecha. Bueno, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Han echado ya la culpa a Putin, como no podía ser menos, de lo que ha pasado en Valencia, y en cualquiera de los casos que a nadie le sorprenda. Pero aquí tenemos un Estado fallido. Y como tenemos un Estado fallido, si esto no se remedia, en cualquier momento se puede desplomar, y visto cómo han podido actuar las distintas administraciones en medio de esta situación, témanse lo peor. Eso sí, que quede claro. La administración de los buscabonus de la agencia tributaria, esa seguirá funcionando. Van a cargar multas y recargos a los pobres desgraciados que han sido víctimas de estos y tienen cualquier retraso. Y es la única instancia de la administración que funciona.
que para eso, mientras estallaba la gota fría, el gobierno de Sánchez no estaba para ayudar ni para enviar ayuda, pero sí estaba para reunirse y subir los impuestos y subir el precio del diésel y además controlar más Radio Televisión Española. Analizamos estas y otras cuestiones que, hombre, les afectan, vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente indispensable de Isaac Jiménez. Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy, la localidad de Paiporta ha recibido con tensión la visita de los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La comitiva, que acudió a supervisar los daños causados por la reciente dana, fue recibida con insultos, con gritos de asesinos, Pedro Sánchez hijo de puta y Mazón dimisión, y lanzamiento de objetos por parte de los vecinos y voluntarios que trabajaban en la limpieza de la zona. Durante el recorrido, el rey se detuvo a conversar con algunos de los vecinos en un intento de calmar los ánimos, mientras que Pedro Sánchez tuvo que ser evacuado por su equipo de seguridad tras recibir el impacto de un objeto. Los incidentes llevaron a los equipos de seguridad a activar un cordón de protección alrededor de las autoridades y abrir paraguas para resguardarlas de los objetos y el barro lanzado por la multitud. La situación de tensión obligó a suspender la visita y el presidente Sánchez fue trasladado al puesto de mando avanzado. Desde el gobierno se ha informado que tanto el presidente como su equipo se encuentran en buen estado. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, expresó en un mensaje en la red social X su comprensión por la indignación de los ciudadanos y aseguró que era su deber político y moral atender sus quejas. Asimismo, el rey, con el rostro y la ropa manchados de barro, decidió permanecer unos minutos más, dialogando con los vecinos para intentar calmar la situación. Ante los incidentes, se tomó la decisión de cancelar la siguiente visita programada en Chiva, donde cientos de personas esperaban la llegada de la comitiva. Los congregados mostraron su descontento por la cancelación y continuaron con aplausos a los voluntarios que trabajaban en la recuperación de la localidad. Horas más tarde, en una breve comparecencia, el presidente Pedro Sánchez pidió no dejarse distraer por este tipo de situaciones y afirmó que es momento de mirar hacia adelante y trabajar unidos en la reconstrucción de las zonas afectadas. En otro mensaje, el rey manifestó su comprensión ante el enfado y frustración de los vecinos de Paiporta, destacando la necesidad de brindarles esperanza y garantizarles la presencia y respaldo del Estado. Bueno, y no dejamos en el caso del segmento de España el Dana, porque ya se anuncia la primera querella contra Pedro Sánchez y contra Grande Marlaska, nefasto ministro del Interior, el peor ministro del Interior que ha tenido España en décadas, por no decir en siglos, después de la crisis de la Dana. Y, por supuesto, la querella es por omisión de socorro y homicidio imprudente. La ha presentado Justitia Europa y, por supuesto, considera que aquí hay una acusación más que fundamentada de inacción, que al menos van 215 muertos y cientos de desaparecidos y que aquí el Tribunal Supremo tiene que actuar con contundencia. Quien se dirige a ustedes, desde luego, no va a llevar la contraria a esta más que justificada querella, tanto contra el presidente del gobierno como contra el ministro del Interior. La organización Justitia Europa ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grandes Marlaska, por presunta omisión del deber de socorro y homicidio imprudente tras la reciente dana, que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana. Encabezada por el abogado Luis María Pardo, Justitia Europa sostiene que ambos responsables omitieron su deber constitucional en la gestión de la depresión aislada de niveles altos, DANA, que dejó más de 215 fallecidos, cientos de desaparecidos y graves daños materiales. La organización denuncia que, pese a las alertas de riesgo extremo emitidas días antes, el gobierno no declaró la situación como emergencia nacional, ni activó las medidas de protección necesarias, dejando a la ciudadanía vulnerable ante la catástrofe.
En su comunicado, Justicia Europa expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y su agradecimiento a la sociedad civil y los cuerpos de emergencia, que según señalan, trabajaron incansablemente para proteger a la población. Sin embargo, la querella critica duramente la actuación del gobierno, acusando a Sánchez y Grande Marlaska de pasividad y de no coordinar la respuesta adecuada en un momento de emergencia nacional. La denuncia incluye cargos por omisión de socorro, lesiones, homicidio imprudente y prevaricación omisiva. Según Luis María Pardo, presidente de Justicia Europa, esta omisión representa una abdicación absoluta de los deberes de protección hacia la ciudadanía y un fallo en el momento en el que la población más lo necesitaba. Justicia Europa espera que el Tribunal Supremo actúe con firmeza para asegurar que esta tragedia no quede impune y que los responsables respondan ante la justicia. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, y la tensión en Bolivia no deja de crecer precisamente entre ramas del mismo árbol. El gobierno de Bolivia acusa a grupos controlados por Evo Morales de haber secuestrado a más de 200 militares tras asaltar a 3 unidades en la región del Chapare, además apoderándose de armamento de guerra. La verdad es que, militares secuestrados aparte, Bolivia lleva ya más de 3 semanas con bloqueos de carreteras, con desabastecimiento de alimentos y de combustible. La situación es una situación muy dura. Y claro, en el caso de Evo Morales, que supuestamente está en huelga de hambre, de lo que se trataría es de que aquellos seguidores que están detenidos, de sus seguidores, no solamente se les ponga en libertad, sino que además los procesos que hay en su contra se detengan y se le permita presentarse a las próximas elecciones, lo cual es una suma de irregularidades y de ilegalidades, como por otro lado ha pasado siempre con Evo Morales. Hay gente que le encantaba Evo Morales, por ejemplo a Rodríguez Zapatero le chiflaba, y a otra gente, Pablo Iglesias, demás indeseables de la política española e internacional. Pero Evo Morales nunca dejó de ser un dictador que guardó las formas durante un tiempo, que durante un tiempo incluso la economía no fue mal, pero que en un momento determinado decidió que se perpetuaba en el poder y que ha sido el origen directo de las desgracias que sigue sufriendo Bolivia. El gobierno de Bolivia ha confirmado que alrededor de 200 militares han sido secuestrados por grupos vinculados al expresidente Evo Morales, en medio de la creciente crisis política que enfrenta el país. La tensión se ha intensificado en las últimas semanas debido a las protestas y bloqueos organizados por simpatizantes de Morales, quienes actualmente es investigado por presuntos delitos de abuso de menores y trata de personas. Según el Ministerio de Exteriores boliviano, 3 unidades militares en la región de Chapare fueron asaltadas y sus efectivos tomados como rehenes. Los atacantes se habrían apropiado de armamento de guerra, una situación que, según el gobierno, representa un grave peligro para la seguridad de la población. En respuesta, el presidente Luis Arce ha prometido liberar a los secuestrados y ha reafirmado su compromiso de mantener las rutas abiertas para mitigar el impacto económico de lo que los bloqueos están generando. Arce hizo un llamado a los manifestantes para que levanten los bloqueos y permitan el acceso de alimentos, combustibles y medicamentos. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha denunciado que Morales habría pedido a sus seguidores intensificar el conflicto y buscar muertos y derramamiento de sangre. Según Del Castillo, Morales insta a sus simpatizantes a persistir en los bloqueos y enfrentamientos a pesar de la tensión creciente. La crisis ya lleva 22 días afectando a gran parte de Bolivia, especialmente en el departamento de Cochabamba, donde los bloqueos han causado desabastecimiento en algunas ciudades. Morales, quien inició una huelga de hambre, exige la liberación de sus seguidores detenidos, el fin de los procesos judiciales en su contra y el reconocimiento de su candidatura para las próximas elecciones. Con esta situación, el país continúa en vilo, mientras las autoridades insisten en buscar una salida pacífica a esta crisis, que afecta a todos los bolivianos. Bueno, y esta ya sí que es tremenda, pero al final es que hay quien está en lo que está y quien no está. El presidente de China, Xi Jinping, Dios mediante, va a visitar el Perú el día 14 de noviembre. No solamente es que lo va a visitar, sino que además va a inaugurar de forma virtual el puerto de Chancay, que está a unos 60 kilómetros de Lima. Esta es
una inversión verdaderamente extraordinaria. No es que haya costado solo 1.300 millones de dólares, es que va a cortar en 10 días el transporte de mercancías entre China y el subcontinente hispanoamericano. Y en este sentido tiene una enorme repercusión, una enorme trascendencia la inauguración. Esto además se da cuando en un momento determinado la presidenta Dina Boluarte, que no es nada más que una marioneta de la agenda globalista que últimamente está intentando corregir algo las cosas, tiene solo un 4% de aprobación, y cuando además en el país hay una serie de protestas de los transportistas, fundamentalmente no por razones económicas, sino por la enorme inseguridad que existe en el transporte, por el enorme crecimiento de la delincuencia que se ha dado con una presidenta globalista. Y es que esta es otra de las características de la agenda globalista, que tú les dejas gobernar y la seguridad en la calle, se va disolviendo como un azucarillo. La medida es importante porque indica hasta qué punto China sabe manejar muy bien sus cartas, sabe construir las infraestructuras de una manera más generosa y más inteligente que el caso de Estados Unidos o de la Unión Europea, lo cual no es bueno ni para Estados Unidos ni para la Unión Europea, y a la vez efectivamente practica una política internacional de enorme sagacidad, no la de otros que se meten en guerras donde no tendrían que meterse jamás, porque no tiene ningún sentido. Pero en cualquiera de los casos, Perú es otro de los países que ha ido avanzando en los últimos años hacia ser un Estado fallido. Es reversible lo que pasa en Perú, tiene unas elecciones presidenciales a la vista, pero desde luego la situación es lamentabilísima. Claro, esto es lo que pasa cuando tú tienes gobernando el país a un globalista. Se llame Pedro Sánchez o se llame Dina Boluarte. El presidente de China, Xi Jinping, visitará Perú el próximo 14 de noviembre, en una visita de Estado que incluirá un encuentro con la mandataria peruana Dina Boluarte. Aunque se esperaba que Xi se trasladara al puerto de Chancay, ubicado a 60 kilómetros al norte de Lima, las autoridades han decidido que la inauguración de este proyecto se realice de manera virtual desde el Palacio de Gobierno de Lima, debido a motivos de seguridad. El canciller peruano, Elmer Schaller, informó que la inauguración contará con la presencia de un nutrido grupo de peruanos y ciudadanos chinos en Lima, mientras que en el puerto estarán entre 200 y 300 funcionarios chinos para el acto protocolar. El puerto de Chancay, financiado por la estatal china COSCO Shipping y la peruana Volcan, representa una inversión de 1.300 millones de dólares y se espera que acorte en 10 días el tiempo de traslado de mercancías entre Sudamérica y China. Esta visita se produce en el contexto de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, a la que Xi Jinping se reunirá el 15 de noviembre. Sin embargo, la visita se dará en medio de tensiones en el país, ya que varios gremios de transporte han anunciado protestas para los días 13, 14 y 15 de noviembre en Lima, en demanda de medidas contra el incremento de la delincuencia y la extorsión. Este ambiente de protesta se suma a la baja popularidad del gobierno de Boluarte, que según encuestas recientes de Ipsos cuenta con solo un 4% de aprobación, mientras que el gobierno tiene un 6%. El puerto de Chancay, diseñado para soportar terremotos y equipado con infraestructura de última generación, representa la mayor inversión china en Perú y es visto como un hito en la relación económica entre ambos países. Bueno, y nos vamos a internacional, y a medida que nos vamos acercando a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues van apareciendo más indicios de que los demócratas están dispuestos a dar un pucherazo como el de hace 4 años, porque en las encuestas internas, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, quien aparece como ganador, y además ganador con una sensible diferencia, es Donald Trump. Y ante una situación como esa, pues ya lo saben ustedes, el gobernador de California ha decidido que van a poder votar los que no presenten ningún documento de identidad. Un juez de la Florida ha decidido, a instancia de 2 organizaciones hispanas,
que van a poder votar los inmigrantes ilegales, lo cual es una monstruosidad inmensa, se mire como se mire, y por supuesto ha habido gobernadores demócratas que ya nos han avisado de que no van a certificar la victoria de Trump si Trump gana en su estado. Por si esto fuera poco, resulta que el secretario del condado de Laurel, en el bellísimo estado de Kentucky, ya ha señalado un error en una máquina de votación electrónica que cuando uno votaba a Donald Trump le daba el voto a Kamala Harris. Claro, ya se pueden ustedes imaginar lo que es esto. Inmediatamente, al principio, pues Tony Brown, que es el secretario del condado de Laurel, lo negó, pero claro, llega un momento en que no hay manera de negarlo. Y en estos momentos la máquina la han retirado, la ha examinado la oficina del fiscal general y la han devuelto al servicio. Se supone que ahora los votos de Trump serán para Trump y no serán para Kamala. Pero claro, imagínense ustedes lo que esto significa. Es decir, el 5 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos y quien ahora se dirige a ustedes va a decir lo mismo que hace 4 años cuando publicó un artículo al respecto en La Razón, donde llevaban sin pagarme años y ya hubo un momento que, visto que no me iba, aunque no me pagaban, me quitaron las 2 columnas que tenía la semana y claro, no me quedó más remedio que irme. Y yo escribí en aquel entonces, si las elecciones son limpias, las gana Donald Trump. Si hay fraude, las va a ganar Biden. Bueno, ya saben ustedes lo que pasó hace 4 años. Y quedó publicado en La Razón, en la hemeroteca está. Ahora les digo lo mismo. Si hay elecciones limpias, todo indica que las va a ganar Donald Trump. Pero no hay ninguna seguridad, al menos quien ahora se dirige a ustedes no la tiene, de que esas elecciones vayan a ser limpias. Continúan apareciendo en las redes sociales pruebas de que los demócratas están realizando un pucherazo en las votaciones tempranas a través de las máquinas de Dominion. Ayer, un vídeo se volvió viral, mostrando a votantes de Kentucky teniendo problemas con una máquina de votación electrónica que seleccionaba a Kamala Harris cuando el votante había presionado sobre Donald Trump. Aunque hemos visto clips similares en las últimas semanas y siempre con escepticismo, esta vez el caso fue diferente, ya que el secretario del condado local emitió un comunicado en Facebook, confirmando que ocurrió después de haberlo negado inicialmente. El secretario del condado de Laurel, Tony Brown, informó que la máquina fue retirada del servicio, mientras esperaban a un representante de la oficina del fiscal general. Al principio, la reacción fue: aquí no hay fraude electoral, eso solo es otra teoría conspirativa. Sin embargo, 3 horas más tarde, Brown reconoció el fallo. La máquina de votación tuvo un problema, pero solo se trataba de un dispositivo de marcado de boletas. Mientras los votantes revisaran bien, el error debió haber sido captado. El comunicado completo del secretario dice que la oficina del fiscal general revisó el dispositivo y confirmó que, tras intentar replicar el fallo, efectivamente podía ocurrir si se presionaba entre las casillas de los candidatos. Intentaron repetir el fallo varias veces sin éxito. Explicó que el dispositivo permite a los votantes revisar sus selecciones antes de imprimir la boleta y, una vez impresa, verificar de nuevo antes de introducirla en el escáner. La ley de Kentucky permite 2 boletas anuladas en caso de errores. La máquina se mantuvo en el centro de votación y tras la inspección no presentó nuevos problemas. El vídeo publicado por una votante que pudo corregir su elección ha generado preocupación en Laurel County. Brown lamentó el incidente y reafirmó el compromiso del condado con las elecciones precisas y seguras, alentando a los ciudadanos a votar este 5 de noviembre. Curioso, dicen algunos, cómo estos fallos nunca benefician a Trump. Bueno, y nos vamos a Israel y finalmente lo que aparece es algo que les veníamos señalando desde hace mucho tiempo y como todo, absolutamente todo lo que les hemos dicho sobre la guerra de Gaza durante este periodo de más de un año, se ha confirmado y es verdad. Llevamos diciéndoles desde hace meses que el gobierno de Netanyahu no tiene el menor interés en la liberación de los rehenes y que estaba obstaculizando la liberación de los rehenes. Incluso la semana pasada
Uno de mis editoriales estuvo dedicado a esos soldados israelíes que han decidido que no van a prestar servicio militar precisamente porque nadie se ocupa de esos rehenes y porque además se da la circunstancia de que Netanyahu está obstaculizando con su política que sean liberados. Bueno, pues esto era claro, pero ahora es más claro. ¿Por qué? Pues porque desde la oficina del primer ministro se han filtrado documentos de inteligencia militar a medios extranjeros, lo cual es bastante serio, y en esos documentos queda muy claro que efectivamente la oficina de Netanyahu ha actuado de una manera que ha impedido la liberación de los rehenes, lo cual es tremendo. La oposición ha pedido, lógicamente, una investigación. Las familias de los secuestrados, pues evidentemente están preocupadísimas con esta historia, pero lo cierto es que aquí en Israel, que es un estado también con enormes dificultades, ya hay gente que está actuando como con los documentos del Pentágono o como con otros documentos. Y lo que sucede es que te filtran documentación porque están horrorizados ante las consecuencias de la acción de Netanyahu y el hecho de cómo prolongar la guerra por finalidades en buena medida personales de él y de miembros de su gobierno de coalición está teniendo desastrosas consecuencias para el Estado de Israel. En estos momentos, y evidentemente esta es una cifra difícil de poder confirmar, hay analistas judíos, es decir, no son la gente de Hamás, no son antisemitas, etcétera, etcétera. Hay analistas judíos que hablan de que ya hay 2 millones de israelíes que han abandonado Israel desde que empezó la guerra. Y lo han hecho, sí, suponemos que en cierta medida, pues para poder salvar su fortuna, para evitar riesgos, todo eso es natural. Son 2 millones. Y es gente que junto con otras encuestas dice que hay una fe en el Estado de Israel muy debilitada, muy debilitada. Y eso es algo que está muy relacionado con Netanyahu. No nos vamos a engañar al respecto. Esa es la realidad. Un tribunal israelí autorizó la publicación del nombre de un portavoz de Netanyahu tras alegaciones de que la filtración de documentos de inteligencia militar podría haber comprometido la seguridad del Estado y dificultado la libertad de rehenes retenidos por Hamás en Gaza. El tribunal reveló el nombre de Eli Feldstein, un portavoz en el círculo de Netanyahu, sospechoso de recibir documentos clasificados. Otros 3 detenidos en este caso son miembros de las fuerzas de seguridad. Durante la audiencia, el abogado de uno de los sospechosos declaró que su cliente entregó información sobre los rehenes a Feldstein, creyendo que el primer ministro debía conocerla para tomar decisiones informadas. Según el juez Menachem Mizrahi, hubo un grave riesgo para la seguridad del Estado y las fuentes de información. Además, informó que el Servicio de Seguridad Shin Bet, junto con la policía y las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, habían llevado a cabo una investigación encubierta que se hizo pública cuando las sospechas se fortalecieron. Feldstein, ex portavoz de la División de Judea y Samaria y del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gavir, se unió al equipo de Netanyahu en octubre, poco después del inicio de la guerra. Sin embargo, su contratación fue irregular, ya que no superó una revisión de seguridad del Shin Bet, por lo que no fue oficialmente empleado como funcionario público ni como asesor externo. A pesar de esto, Feldstein asistió a reuniones clasificadas y acompañó a Netanyahu en visitas a instalaciones de seguridad, contradiciendo las afirmaciones de la oficina del primer ministro de que no tuvo acceso a información sensible. Einat Zangauker, madre de un rehén de Gaza, pidió al juez que permitiera la publicación de más detalles sobre la filtración, argumentando que el público merece saber lo que sucede en los círculos internos del primer ministro. Dana Pogach, abogada de la Organización de Rehenes y Familias Desaparecidas, expresó que si los informes son ciertos, las familias podrían ser víctimas de delitos graves. En una declaración conjunta, los líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, criticaron a Netanyahu, sugiriendo que si él estuviera al tanto de la filtración, sería cómplice de un grave delito de seguridad.
Finalmente, el viernes pasado, el tribunal permitió divulgar que varios individuos, incluido un portavoz de la oficina Netanyahu, habían sido arrestados por sospechas de haber filtrado documentos clasificados, lo que podría afectar los esfuerzos de guerra en Gaza, incluida la liberación de rehenes. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Isaac, yo no te puedo despedir porque tú tienes que seguir aquí al frente del programa hasta que pongamos la música última de despedida. Pero en cualquiera de los casos, él no se va y ustedes tampoco lo hagan, porque ahora vendrá inmediatamente don Lorenzo Ramírez y le dará un niquelado a la geoeconomía mundial en el Despegamos, aunque muy posiblemente hoy se centre más bien en asuntos de carácter nacional y en los efectos y raíces y causas de la mala gestión de la DANA. Y después, como todos los lunes, vamos a tener nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero va a venir don Lorenzo Ramírez y va a continuar junto conmigo contándoles la historia del Gran Almanzor. Haremos luego una pausa. Vamos a tener a Cristina Seguí, que dirigió un magnífico programa este fin de semana de la mafia feminista sobre las inundaciones en Valencia, porque ha estado allí, ha visto todo, ha filmado mucho. Hay muchas cosas que no ha publicado del material gráfico por respeto a las víctimas y a las familias de las víctimas, pero nos va a contar cómo ha sucedido todo en los últimos días. Y después de esa pausa, después de la SIFO España, con la entrevista de Cristina Seguí, tendremos nuestra segunda parte del programa doble y sesión continua de La Voz dedicado a la cultura hispánica, que recae como siempre en doña Sagrario Fernández Prieto, que intentará ayudarnos a hablar y escribir mejor el español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.